Bueno, y después de los comerciales estamos de regreso. La última nota del segmento anterior se refería a educación. Bueno, vamos a conversar y en directo con el ministro de Educación, Raúl Figueroa Salas, a quien tenemos aquí en el estudio ITV Patagonia. ¿Cómo está, ministro? Gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la abogado, ministro de Educación, que le ha correspondido momentos difíciles también, pues, propios del cargo, diría yo, ¿no? A propósito de eso, ¿es definitivo, lo vimos recién, es definitivo que en marzo ya hay clases presenciales, ojalá un 100%? Sí, el país ha hecho un esfuerzo enorme por volver a las clases presenciales. Tenemos a nivel nacional un 98% de los colegios abiertos. En la región de Magallanes solo hay 2 establecimientos que no están funcionando por otras razones, por temas más bien de arrastre de situaciones anteriores. Y cuando uno visita, hoy día visité varios colegios en Punta Arenas, lo primero que uno observa es la felicidad de los niños, de los profesores, de los directivos. La presencialidad es fundamental si queremos recuperar lo que la pandemia nos ha quitado. Y ahora, desde ese punto de vista, para marzo, con los procesos de vacunación que tenemos, con los protocolos sanitarios que ya están conocidos, ¿cierto?, y que se han implementado muy bien, y además con la urgencia de poder recuperar lo que los niños han perdido, ciertamente la regla general tiene que ser la presencialidad. Eso sería ideal, pero va a depender naturalmente de las condiciones que nos encontremos en marzo, me imagino, ¿no? Siempre la autoridad sanitaria va a tener una posición sobre este punto, pero incluso desde ese punto de vista, las restricciones que es posible que haya que implementar, es fundamental que sean restricciones a nivel local. Esto de tomar un territorio completo y la misma medida para todo un territorio, ciertamente es algo que la evidencia ha demostrado que ya no hace sentido, y por tanto cualquier medida restrictiva que es posible que haya que tomar, porque eso va a depender de las condiciones sanitarias y de la autoridad sanitaria, tiene que ser a nivel de cada establecimiento. Ahora se lo voy a plantear porque lo he escuchado a los profesores, a otros trabajadores de la educación también, entonces me voy a poner en ese caso. ¿Qué se ha dicho cuando se ha intentado devolver dentro de lo posible la normalidad en cuanto a la educación? Que no están las condiciones sanitarias, que no hay recursos incluso para comprarla, que hay muchos alumnos en algunas salas de clase. ¿Eso se va a analizar? ¿Se ha estado analizando? Todo eso se ha analizado en el tiempo. Yo quiero recordar, por ejemplo, que este gobierno ha asignado solo en materia de mejora en la infraestructura para la educación pública más de 470.000 millones de pesos a nivel nacional. En la región son del orden de 15.000 millones los que se han asignado. Solo en infraestructura, para cumplir con las exigencias sanitarias, hemos liberado recursos del orden de 10.000 millones de pesos al mes en todo el sistema disponibles para esta situación. Los protocolos sanitarios se han ejecutado y han demostrado su efectividad. La vacuna, que es un elemento fundamental, permite también entregarle mucho mayor confianza a las familias. Entonces, acá hay que poner en la balanza 2 elementos. La seguridad, ¿cierto?, la salud de la ciudadanía y también los efectos negativos de ciertas medidas restrictivas. Y lo que hemos hecho y lo que está haciendo todo el mundo, y en esto es bien importante, la UNICEF, la UNESCO, organismos internacionales serios, lo que nos han pedido es que pongamos todo el esfuerzo en que la presencialidad sea la regla. Raúl, hay algunos temas de actualidad. ¿En qué está? Se postergó, creo, el ingreso al Servicio Local de Educación. Aquí provocó también más de fondo esa situación. ¿Qué va a pasar en definitiva? A ver, la ley establece que deben implementarse 70 servicios locales de educación en todo el país. Nosotros ya hemos implementado 11 y eso es lo que a este gobierno le correspondía hacer. La ley dice que hay que seguir implementando estos servicios. Y había un consejo de evaluación de la educación pública que es una entidad transversal que tenía que evaluar la implementación de esto. Nosotros le pedimos a este consejo, de acuerdo a lo que la ley señala, que extendiera el plazo para implementar, para darle más tiempo, entre otros a la región de Magallanes. Lamentablemente no hubo consenso en ese consejo. Ahora, con todo, nosotros hemos anunciado que estamos trabajando en un proyecto de ley para extender el plazo de esta implementación. ¿Eso qué significa? Significa que, de aprobarse ese proyecto, va a haber más plazo para implementar el nuevo servicio, pero obviamente hay que seguir trabajando para que esa implementación sea correcta. Uno de los problemas más serios, tal vez, más allá del económico, de la pérdida de empleo, que ha traído la pandemia es el problema del aprendizaje para los estudiantes. ¿Cuánto va a demorar para ponerse al día en esto? ¿Cómo se ha perjudicado
bueno, por razones obvias, al alumno, a la alumna con este tema? A ver, esto es un fenómeno en Chile y en todo el mundo, en el que la suspensión de las clases presenciales afectó los aprendizajes y el desarrollo socioemocional de nuestros niños. Nosotros hicimos un estudio con el Banco Mundial que apuntaba que cerca del 80% de los aprendizajes esperados de un año podían perderse. Y efectivamente a través del diagnóstico integral de aprendizaje, hemos logrado identificar serias mermas en los aprendizajes. ¿Significa esto que no se puede recuperar? No, se puede recuperar, pero para recuperarlo se requieren al menos las siguientes cosas. Primero, un consenso absoluto en Chile de que esto es una prioridad. Nosotros no podemos seguir haciendo del sistema educativo una trinchera en la que nadie se entienda. Se requiere que esto sea un trabajo común, consensuado. Segundo, la presencialidad es fundamental. Toda la evidencia dice que para recuperar los aprendizajes y evitar que se pierdan, hay que volver a las clases presenciales. Y por eso el esfuerzo que hemos hecho en Chile es muy valioso, porque nos pone primero en la punta, nos pone al nivel de los países desarrollados que han hecho ese mismo esfuerzo y nos permite decirle a las familias que de manera segura, cumpliendo todas las exigencias sanitarias, sus hijos van a encontrar en la escuela un lugar de protección y de aprendizaje. Ministro, hay un tema de candente actualidad y a través de la historia de la educación en Chile y sobre todo en las últimas décadas, una brecha tremenda entre los particulares y los públicos en cuanto a establecimientos educacionales. No todos tienen en nuestro país las mismas opciones de prepararse, de estudiar. Incluso esto de la pandemia ha quedado demostrado, ha dejado en evidencia que no todos incluso tienen posibilidad de estudiar a distancia. ¿Cómo achicar esa brecha? Bueno, efectivamente, Chile tiene esto es bien interesante, Chile tiene un sistema educativo que en general los chilenos tienden a pensar que es peor de lo que efectivamente es. A nivel latinoamericano, nosotros llevamos más de 10 años con los mejores resultados en Latinoamérica. Obviamente hay mucho que mejorar, pero no estamos tan mal si nos comparamos con el resto de la región. Con todo, efectivamente tenemos brechas de aprendizaje que son muy amplias, donde familias con mayores recursos tienden a tener mejores resultados que familias más vulnerables. Y eso es muy lamentable porque sabemos que los talentos están repartidos de igual manera en todo el país. No distinguen por nivel socioeconómico los talentos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un trabajo muy focalizado, y es lo que se ha hecho, para mejorar las capacidades en los sectores más vulnerables, en orden a que la falta de recursos de la familia, bajo ningún punto de vista, sea un obstáculo para que ese niño, ese joven, alcance mejores posibilidades. Y para eso hemos diseñado una serie de programas que apuntan precisamente en esa dirección. Por ejemplo, el programa Leo Primero. Hoy día estuvimos en una escuela entregándole diplomas a niños de primero básico que han aprendido a leer en un contexto tan difícil como ha sido esta pandemia, han logrado aprender a leer gracias al trabajo de sus profesores y de los recursos que se entregan. El programa Escuelas Arriba, que apunta precisamente a que las escuelas con peores resultados tengan un apoyo directo para que esos niños accedan a mejores oportunidades. El problema es que los colegios públicos siguen disminuyendo su matrícula. Ya ahora 3% menos ya. Bueno, han perdido matrícula. Y antiguamente, usted va a decir pues, que usted estudió a lo mejor hace muchos años, pero antiguamente estaban a la par los colegios públicos, yo recuerdo, y los colegios particulares. Claro, recordar que nuestro sistema tiene la siguiente composición. Hay un 8-9% de colegios que son particulares pagados. Esa proporción es la misma en todas partes del mundo. El resto es educación pública, que en Chile o la administran los municipios o la administran privados con fondos públicos, que son los colegios particulares subvencionados. Y por lo tanto, nosotros nos interesa poner el foco muy directamente en los alumnos, más que en la característica del colegio. Si un niño puede estudiar gratis en un colegio privado o en un colegio municipal, lo que nos importa es que esa familia pueda efectivamente elegir. Y para que pueda elegir, la calidad del sistema debe ser alta en todos sus niveles, porque si no, obviamente, la posibilidad de adopción se pierde. Finalmente, ministro, no se va a salvar de la pregunta, lo han acusado de intervencionismo electoral. Leí algunas declaraciones suyas también explicando lo que usted considera que pasó y por qué lo hizo. ¿Sigue negando? ¿No hubo intervencionismo o lo reconoce ahora? No, no hay ningún tipo de intervencionismo. Todo lo contrario, lo que yo he hecho es algo que es, a mi juicio, obvio para un ministro de Educación. Y voy a ser muy claro en esto. Yo he dicho, y lo repito aquí, que en la defensa de principios esenciales uno tiene la obligación de tener una posición.
No podemos ser neutrales frente a un debate de principios. A mí no me interesa ni avalar ni perjudicar ninguna candidatura, pero sí me interesa que se sepa que el Ministerio de Educación y el Ministro de Educación tiene, respecto de la defensa de la libertad de enseñanza, una posición clara, y es que la vamos a defender siempre. Ya sabemos también por quién va a votar usted el día 19, y lo dijo, así que no es ningún misterio. Entonces, claro, y como yo he dicho también... No hay que ser muy inteligente para darse La cuenta noticia sería que yo dijera que voy a votar por el otro candidato, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hoy entregaron recursos en 3 establecimientos educacionales aquí de Magallanes. Sí, sí. Recursos para infraestructura son del orden, sumando todo, suman como 800 millones de pesos. 18 de septiembre, con Tardi, Juan Bautista y Pedro Pablo Lemaitre. Lemaitre, efectivamente. Sí. Están muy contentas las comunidades. Creo que, no sé, el segundo ministro que ha llegado a Magallanes en ejercicio... Eso es lo que me han dicho. Me llamó la atención porque... La señora Jiménez creo que estuvo y ahora usted. Efectivamente, eso es lo que me informaron. Ahora, es curioso porque yo, siendo subsecretario, ya había venido ya hace un par de años atrás, y ahora como ministro, y la verdad es que hemos sido muy bien recibidos, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar hoy en este informativo. El ministro de Educación, Raúl Figueroa Salas. Vamos a separarnos algunos minutos, hay publicidad y después, bueno, seguimos informando.